Estamos con Alonso Cárdenas, él es politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera empezar consultándole con respecto a estas reacciones que se han dado en las últimas horas. Tenemos varios congresistas que desde el sábado se han estado pronunciando sobre la posibilidad de un autogolpe. Según ellos tienen información de primera mano que el presidente Castillo habría estado realizando algunas coordinaciones sobre ese tema. Otras congresistas se han quedado también a dormir cerca del Congreso porque tienen miedo de que, a pesar de todos estos candados que se han colocado a la posibilidad de la disolución del Congreso, se llegue a realizar. ¿Usted cómo observa estos momentos, ¿no? Esta semana en particular en la que estamos primero, por un lado, ante una tercera moción de vacancia que todo indica no se va a llegar a los 87 votos, y por el otro lado tenemos a congresistas que estén reaccionando de manera bastante efusiva sobre la posibilidad de que terminen siendo disueltos? Bueno, lo primero que deberíamos señalar es que una cosa es el cierre del Congreso y otra cosa es un autogolpe de Estado, ¿no? El cierre del Congreso, como ya hemos vivido en nuestra historia reciente, es un mecanismo constitucional, ¿no? Mientras que el golpe de Estado es un mecanismo totalmente antidemocrático, que significaría pues la quiebra de la institucionalidad en el país y nos convertiríamos básicamente en Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no? Países totalmente fuera del concierto internacional. Yo dudo mucho desde la perspectiva internacional que los gobiernos de América Latina, de Estados Unidos, Canadá, las potencias europeas, etcétera, reconozcan un gobierno surgido de un autogolpe de Estado, ¿no? Sobre todo con los antecedentes que tiene el Perú. Yo creo que lo que nosotros estamos viviendo ya ha trascendido el concepto de crisis política, porque si nosotros vemos el manual, ¿no?, de ciencia política que habla de manejo de crisis, las crisis políticas, y esto es muy importante para entender lo que está sucediendo en el Perú, tienen tres características fundamentales. La primera de una crisis política es un fenómeno acotado, ¿no?, un fenómeno delimitado, un fenómeno puntual. La segunda característica es que pone en duda la legitimidad del gobierno, y la tercera característica es que necesita acciones inmediatas, ¿no?, para afrontar esa situación compleja. Pero esos tres elementos ya no se cumplen en el Perú. Es decir, lo que se vive en el Perú ya no es una situación acotada, ya no es una situación que pone esa situación específica en duda la legitimidad del gobierno y que requiere medidas específicas, ¿no? Lo que se vive en el Perú, y esto es muy importante para entenderlo desde el punto de vista del diagnóstico, no es una crisis política. Lo que vive el Perú es un proceso de descomposición institucional. Un proceso de descomposición institucional que venimos arrastrando hace por lo menos 30 años y que la crisis del coronavirus aceleró, ¿no? Entonces, si nosotros queremos resolver esta situación, no debemos hacer la lectura de crisis política totalmente errónea, sino debemos hacer la lectura del proceso de descomposición institucional, que es muy profundo, muy grave, y que el coronavirus mostró pues en toda su crudeza y en toda su magnitud, ¿no? Es muy importante eso que usted menciona con respecto a cómo hemos salido de este concepto de crisis, ya que lo vivimos de manera permanente, incluso en algunos casos observamos que ya ni siquiera se respetan los pocos puntos que en algún momento se tenían en consideración, y me refiero puntualmente a los temas, por ejemplo, de la Constitución, ¿no? Antes teníamos, hace unos cuantos años nada más, unos 4 o 5 años teníamos una figura de una cuestión de confianza, que era un mecanismo que permitía tener una especie de balance de poderes. Ahora ya no existe esta figura. Tenemos en este momento también un Congreso que ha decidido interpretar a su manera esta decisión del TC de anular este proceso de denuncia por el tema de la traición a la patria. Ahora cada quien decide si respeta o no. Pareciera pues un poco que cada quien está a la deriva. Sin embargo, hay algo muy, muy particular, ¿no?, que es que en este momento, ya diciembre del 2022, pareciera, me gustaría saber qué piensa usted, pareciera que tenemos un gobierno que por un lado se ha quedado sin mecanismos de defensa, que ha utilizado todos los escudos que tenía, y por el otro lado también tenemos un Congreso que no está muy seguro de lo que está haciendo, ya que, por ejemplo, el día de hoy ellos siempre tenían esta agenda, ¿no?, de que vamos a vacar al presidente Castillo, vamos a sacar a Dina Boluarte, pero el día de hoy se ha dejado a un lado esta denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que bueno, pareciera pues que hay algunas bancadas que
de todas maneras temen la posibilidad de que se terminen saliendo el presidente Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte, porque esto representa, les guste o no, un adelanto de elecciones. Entonces, ¿cómo observa usted en particular este momento en el cual estamos a unas cuantas horas de esta tercera moción de vacancia y, por el otro lado, todos estos mecanismos y procesos constitucionales que se están llevando a cabo? Bueno, yo creo que lo que nosotros estamos viviendo particularmente en esta semana refleja lo que yo te mencionaba anteriormente, ¿no? Lo importante es que no debemos entender al presidente Castillo ni al actual Congreso como la causa de este deterioro institucional, ¿no? Sino la consecuencia de un proceso de implosión que venimos arrastrando hace décadas. Pero en lo específico que tú me mencionas, yo considero que, digamos, el presidente, el Poder Ejecutivo, se ha quedado sin los botones nucleares, ¿no? Por su propia improvisación, ¿no? Porque recordemos que en un sistema democrático tú no tienes adversarios, tú no tienes enemigos, tú tienes adversarios, ¿no? En esta situación de máxima polarización ya no hay adversarios, sino enemigos, ¿no? Porque ni siquiera se quiso reconocer la legitimidad del gobierno en las elecciones, ¿no? Pero volviendo al tema de la improvisación del Poder Ejecutivo, por ejemplo, Pedro Castillo no tiene un gabinete de asesores, ¿no? Su gabinete de asesores actual, o con el que llegó a la presidencia, o está preso, está prófugo, son colaboradores eficaces, se ha desmoronado completamente. Y un presidente no tener un equipo de asesores que le dé consejería, por ejemplo, recordarás cuando se iba a hacer la censura del canciller Héctor Béjar, ¿no? Ese era el momento para presentar una cuestión de confianza. Porque el gobierno estaba fresco, estaba nuevo, el antifujimorismo estaba efervescente, entonces tú tenías esa posibilidad desde una posición de fuerza. Ahora la cosa se ha deteriorado sumamente y una situación que yo no me explico es por qué no se hizo una cuestión de confianza para impedir esa ley que regulaba la cuestión de confianza, porque era un mecanismo que quebraba totalmente el equilibrio de poderes. La improvisación, digamos, que rodeaba al presidente fue de tal magnitud que ni siquiera se dieron cuenta de un elemento así, ¿no? Y en relación con el Congreso, lo que prima, y volvemos al tema del deterioro institucional, no es el interés por el país, no hay ni siquiera una ideología de izquierda-derecha, ¿no? Porque votan prácticamente igual, por ejemplo, para bajarse la reforma del transporte, o para bajarse la reforma de la SUNEDU, ¿no? O para prohibir el enfoque de género en los currículos escolares. Es decir, ya no hay una disputa ideológica. Lo que hay es el vil interés primitivo del lucro, ¿no? Y eso es lo que manda. Entonces, como no hay disputa ideológica, no hay partidos políticos, el horizonte es la sobrevivencia, ¿no? Y este gran temor de que si cae Castillo y cae Dina Boluarte, adelanto de elecciones, pierdo mi quincena, pues a pesar de que es un razonamiento bastante básico, bastante elemental, pues desgraciadamente es lo que prima, ¿no? Entonces tenemos un Poder Ejecutivo sumamente débil e improvisado, un Congreso con apetito de quincena y en medio estamos los ciudadanos a puertas de una crisis alimentaria de gran magnitud, ¿no? Claro, tenemos por un lado un Congreso y un Ejecutivo que en algún momento, hace algunos años, tenían ciertas diferencias ideológicas, es cierto, ¿no? Por algún lado, es más, recuerdo haberlo comentado con la exministra Ana Neira, que antes, por ejemplo, el Ejecutivo servía de alguna u otra manera de contrapeso, ¿no? Siempre el Ejecutivo trataba de frenar algunas contrarreformas, algunos intentos del Congreso por tumbarse la reforma universitaria, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora tenemos un Ejecutivo y un Legislativo totalmente alineados, que votan en un mismo sentido, que tienen numerosas similitudes. Sin embargo, en este momento el enfrentamiento ha llegado a un punto en el cual, y eso es lo que le quiero comentar, en las últimas horas, si bien es cierto pues que se han difundido algunos rumores sobre la posibilidad de un autogolpe, hay quienes ridiculizan un poco esta reacción de algunos congresistas de quedarse a dormir en sus despachos. Al margen de todos estos rumores y dichos, sí hay un presidente, al menos es lo que se refiere en algunos informes periodísticos, hay un presidente que le habría pedido al exministro de Defensa, Barragán, que consulte con las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea si es que podrían ellos respaldar al gobierno en caso se diera un autogolpe o si es que ellos pudieran pronunciarse a su favor. ¿Cómo observa usted o cómo considera usted que podría
si usted realmente cree que es capaz este Ejecutivo, de atreverse a llevar a cabo un autogolpe, si realmente cree usted que pudiera llevar a cabo un cierre del Congreso abiertamente inconstitucional, por lo que vemos, y sobre todo, ¿cómo cree usted que reaccionarían ambas partes en caso se llegara a dar ese escenario? Bueno, tenemos, por ejemplo, para muestra un botón, ¿no? Yo veo muy difícil que este gobierno, que ni siquiera ha podido comprar fertilizantes, dé un golpe de Estado, ¿no? Es una improvisación, pues, enorme, ¿no? Probablemente lo que más ha ayudado al presidente Castillo a mantenerse en el poder es la oposición que ha tenido, ¿no? Porque la oposición es igual o más limitada que el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, basándonos en los hechos, basándonos en la capacidad de gestión pública, un gobierno que ha fracasado 4 veces en comprar fertilizantes es muy difícil que dé un golpe de Estado, ¿no? ¿Por qué el presidente Castillo, se supone, ¿no?, según estos trascendidos que ha consultado con las Fuerzas Armadas, creo yo que para emular lo que hizo Martín Vizcarra, ¿no? Recordarán ustedes que cuando estábamos en ese proceso de cierre del Congreso, Martín Vizcarra se tomó una foto con el comando conjunto, ¿no? Claro. Pero una cosa es el cierre del Congreso totalmente constitucional, que ahora por esta ley que regula la cuestión de confianza es casi imposible, y otra cosa es un golpe de Estado, ¿no? Son dos caminos totalmente distintos. ¿Qué le habrá dicho el presidente al ministro de Defensa Barragán? ¿Cierra el Congreso o golpe de Estado? O sea, son el agua y el aceite, ¿no? La luz y la luna, ¿no? Entonces, yo no veo en tanta improvisación cómo el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, podría dar un golpe de Estado, ¿no? Además, las consecuencias para el Perú a nivel internacional, a nivel macroeconómico, serían pues catastróficas, ¿no? Catastróficas. De arranque el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo le cerrarían el caño, con lo cual la economía nacional se asfixiaría y este gobierno sería ya insostenible, ¿no? Entonces, bueno, también si miramos un poco los antecedentes de autodestrucción del presidente Castillo, ya no es una posibilidad. O sea, estamos realmente en una situación de enorme improvisación, pero no por fuerzas malignas, ¿no?, que quieran atentar contra la democracia, sino porque reina pues los dimes y diretes, las marchas y contramarchas, no hay una hoja de ruta, no hay partidos políticos, no hay ideología, y esas son las consecuencias de este proceso de descomposición que yo te hablaba al inicio, ¿no? Y finalmente, tenemos ya pues, faltan muy pocas horas para que se lleve a cabo este tercer intento de vacancia presidencial. Hasta ahora, lo que parece, todo indica que la oposición no ha conseguido los 87 votos que se requieren. En algún momento se han hablado de que hay más votos comprometidos, pero por lo que vemos, por la evidencia, los números no cuadran. ¿Usted considera posible de que esta oposición continúe, llevando a cabo un cuarto intento de vacancia, tal vez de repente elijan a otro representante, como lo hicieron en su momento con Eduard Málaga? ¿Usted ve posible que se pueda continuar con esta figura que se viene repitiendo y repitiendo cada vez que se puede, y que incluso la OEA ha resaltado que se está abusando de esta figura? Bueno, veamos los antecedentes, ¿no? Para tumbarse un presidente se necesitan elementos contundentes que actualmente no hay. Por ejemplo, un Vladivideo o un Mamani Audio, es decir, algo realmente poderoso que trasciende, que le han pedido 4 millones, ¿no? Karelín López, en fin, el señor Pacheco, pero no hay esos elementos contundentes. Yo considero que si fracasa la vacancia, el proceso de vacancia, se está armando ya otra alternativa, que es la suspensión, ¿no? Y en ese aspecto es muy importante lo que había sucedido con Dina Boluarte, ¿no? Porque ya se le ha dado la protección y pues parece ser que, digamos, las fuerzas políticas, ¿no?, lo poco que nos queda de institucionalidad, vería con buenos ojos que la señora Boluarte asuma la presidencia, ¿no? El camino de la suspensión es mucho más fácil que el de la vacancia definitivamente, solo se necesitan 66 votos. Y el proceso sigue marchando, ¿no? Guerra García ya lo ha impulsado. Desde mi punto de vista está jalado de los pelos desde el punto de vista judicial, jurídico, pero, ¿no?, que lo quieran llevar a cabo es una historia completamente distinta. Muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido Alonso Cárdenas, politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchísimas gracias.